Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos en un taller de laudería virtual. Estamos en el taller de Rodrigo Arboleida, aquí en Boca del Río, Veracruz. Y pues el día de hoy vamos a platicar con un integrante de taller de laudería Pacché. Y pues, Ro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos. Qué bueno que nos vienen a visitar. Gracias a ti. Pues cuéntanos la historia de tu taller, cuéntanos pues un poco sobre ti también, cómo aprendiste, dónde aprendiste, qué haces, a qué te dedicas. Claro. Bueno, pues empecé pues, de niño a empezar a tocar un poco de jarana con mi papá y él aprendió jarana en el taller de laudería del IBEC, de Mono Blanco, y ahí nos fueron, pues teníamos el acceso a ir viendo qué hacía, no sé qué, y se me metió la idea de empezar a construir mis propias jaranitas. Yo hacía barquitos también, hacía pequeñitos de juguete, pues estar ahí rascándole mientras mi papá le daba, ¿no? Y posteriormente, en el 98, 97, 98, decidí ya empezarme a dedicar un poco más formal a hacer jaranas. Este, para el 2000 ya había cursado la mitad de la carrera de ingeniería electrónica y dije, yo no quiero un jefe, yo no quiero eso, no me gustó. ¿Qué voy a hacer? No, pues de momento voy a regresar a hacer instrumentos jarochos, que era lo que sabíamos hacer. Y en el 2002 entro a la escuela de laudería de Querétaro. Ahí pues obviamente aprendimos muchas técnicas, muchas formas de construir, sobre todo instrumentos de cuerda frotada, que era como la parte interesante de tener una nueva formación que era necesaria yo para el oficio, ¿no? Salgo en 2007, regresamos a Veracruz, y bueno, desde ahí empezamos a hacer ya el taller, digamos, más formal, y al poco tiempo con Rui y Alfredo se gesta lo que es ahora Pacché, con esta idea de los tres, ¿no? Y bueno, cada quien tiene su taller y tiene distintas formaciones. Ahorita nosotros estamos trabajando en la parte en Veracruz, obviamente instrumentos clásicos, instrumentos tradicionales, guitarras eléctricas, pero también vemos una beta importante que es la gestión y la educación de la profesión y del oficio de la laudería, en este caso tradicional, y inculcando mucho la cuestión de las técnicas y las formas de trabajo, y sobre todo una técnica muy importante que vemos, que es la técnica de las jaranas hermanadas. Perfecto. Hablas de la recuperación de las técnicas de elaboración de instrumentos tradicionales jarochos, y tú lo estás ya ensamblando también con los conocimientos que adquiriste en la Escuela de Laudería de Querétaro. ¿Cómo ha sido esa amalgama? ¿Te ha resultado fácil, difícil, es complejo? Platícanos un poco sobre eso. Bueno, la técnica y el oficio que aprendí de la laudería clásica ha sido, vaya, una amalgama buenísima para estar aprendiendo o entendiendo un poco más los instrumentos tradicionales, ¿no? Entonces, como te decía, la técnica y la amalgama que aprendo a partir de las técnicas de la escuela de construcción de la laudería clásica, sí las incorporo, sobre todo el tipo de afilado, la biología, la acústica, todo lo que vimos en la escuela, pues es una herramienta muy buena para hacer un instrumento tradicional jarocho, pero con una mejor estructura, digamos, de la concepción más general, no solo de construir y construir y construir, sino con un propósito y una estética más definida, ¿no? Y también eso me hace también enseñarles a los alumnos las corrientes, digamos, de los estilos de ciertas zonas, ¿no? Aprender a ver qué lo determina, etcétera, ¿no? Qué influencias tienen ciertos autores, digamos, renombrados, ¿no? Entonces, pues eso hace mucho más grande todo el haber del oficio, ¿no? En la tradicional. Muy bien. En este ensamble de conocimientos que tú tienes, en este bagaje que tú tienes ya desde niño, como lo comentaste, y también pues con la influencia familiar, obviamente, ¿cuáles han sido tus grandes maestros desde la parte de la música tradicional jarocha o veracruzana
y en la parte ya académica, ¿cuáles han sido, digamos, tus grandes maestros y las corrientes que tú has utilizado hasta el día de hoy? Bueno, por la parte de la música, el grupo Uno Blanco en los 90 tenía talleres, entonces yo aprendí un poco de Gilberto, un poco de Ramón todavía estaba en el IBEC dando clase, con él aprendí, empecé con el requinto, Octavio Vega también, de repente clases de jarana, escuché mucho a don Andrés Vega, tomé algunas clases con él, y eso principalmente fue como mi parte musical, ¿no? De la parte de construcción, obviamente pues la influencia que tenía Quirino Montalvo sobre Gilberto Gutiérrez, sobre mi papá, y yo aprendí, bueno, esas técnicas, ¿no? De esa forma de construir, ese estilo sobre todo, ¿no? Ahora, como siempre uno incursiona en esto, en el otro, no sé qué, pero he estado regresando un poco a los orígenes de los primeros maestros y a partir de eso generar un estilo, ¿no? Es lo más. Sí. Excelente. Pues sí, Rodrigo viene de una tradición ya también familiar, segunda generación en su familia de constructores de instrumentos de música jarocha, en el caso de Rodrigo, pues más hacia las jaranas, requintos, etcétera, y ya incursionando en instrumentos de cuerda frotada también. Rodrigo, ¿cómo ves en un futuro a la laudería? ¿Ves que va a haber más gente interesada, jóvenes? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo vislumbras el futuro? Pues yo creo que hay una formación más general, más completa, y veo mucho interés, mucha gente siempre quiere aprender, siempre quiere hacer su instrumento. En la parte del son jarocho es como muy normal que quien toca de repente le nazca el querer hacerse un instrumento, y eso es parte, en la parte jarocha es básico, ¿no? Que dentro de los grupos o las agrupaciones o los lugares siempre hay alguien que esté tratando de construir, ¿no? Entonces yo creo que está bastante bien, va a haber mucho más interés en las personas, y sobre todo ahora hay más información comunicada entre lauderos, entre el mismo género y el oficio. Entonces se puede llegar a hacer cosas muy interesantes, ¿no? Ya no nada más solo de construcción, sino de la catalogación, de la investigación, de las formas de construcción, que yo creo que es muy importante empezar a rescatar, ¿no? Vemos que hay diferentes regiones que tienen diferentes herramientas, entonces aprender incluso a hacerlas como los hacen las personas de otras latitudes, ¿no? Nosotros podemos llegar a enseñarles lo que sabemos de afilados, de técnicas, de biología, de esto, que compaginen, y sobre todo les dé más, no sé, les engrandezca su forma ya de construcción. No es como venir a imponer una forma de construcción y decir esta es la mía, ¿no? Sino al contrario, mientras más bagaje tengamos de técnicas y formas de construcción, yo creo que es la parte que puede quedar documentada, que es la parte interesante, ¿no? Hablas de sistematización, documentación. La laudería no únicamente es construcción. No, para nada, ¿no? Ahora vemos que muchos, desde muchos puntos, desde su vertiente de conocimiento, arrojan información, ¿no? Por ejemplo, tengo algunos alumnos que son ingenieros, y ellos no ven a la laudería como nosotros lo vemos desde la música a la construcción, sino desde su oficio, la parte de mecánica y cómo funciona y esto, y empiezan a asimilar y ver formas que si fuera un músico, por ejemplo, él lo vería de otra manera. Él quiere el sonido, quiere la función que le guste, que le guste al otro, etcétera, la estética. Entonces cada uno ve de diferente forma, y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Lo rico. Entonces, mi última pregunta sería, ¿en la laudería hay recetas? Sí hay recetas, pero pues es como en la cocina. Algo que yo me quedé con muchos maestros, decían, no, yo te regalo lo que yo sé, te lo digo, porque de eso a que tú lo hagas como yo lo hago, pues van muchas manos, mucho tiempo del trabajo realmente. La receta siempre está, ¿no? Siempre es muy sencilla, por así decirlo, y nosotros con mucho gusto lo que sabemos lo comunicamos,
porque realmente el hacer con las manos es lo que te hace hacer las cosas mejor y diferentes y con un trabajo de calidad, ¿no? Pues justamente en estas cápsulas de los talleres virtuales del 7º Encuentro de Música Madera Laudería queremos transmitir, queremos compartir y queremos generar comunidad y red entre músicos y lauderos y gente en general que esté interesada en la construcción, en la reparación o en los instrumentos musicales. Ro, ¿algo que quieras comentar para cerrar? Bueno, les agradezco mucho la invitación y la manera, este gesto de crear comunidad es bastante interesante ahora con estas cuestiones virtuales, que bueno, gracias a eso pues se puede llegar a más público. Muy bien, muchas gracias. Gracias.